En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Nunca como ahora, la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, ustedes y solo ustedes son los triunfadores. Los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Salvador Allende se presentó a 4 elecciones presidenciales. La primera, en 1952, cuando se separó del Partido Socialista, porque el partido había decidido apoyar a Carlos Ibáñez del Campo. Salvador Allende obtiene 51.975 votos, el 5.44% del electorado. Cuando se escucha a los compañeros que participaron en esa campaña, dicen que el resultado fue bastante malo, únicamente 50.000 votos. Pero si analizamos que en un momento donde no hay redes sociales, que el candidato es desconocido, que los medios de comunicación no difunden su mensaje y que no hay dinero, obtener en toda la nación más del 5%, creo yo, es un resultado excelente. En 1958 se disparan las alarmas de la oligarquía chilena, de la CIA y del Departamento de Estados Unidos. Allende queda a menos de 3 puntos de Jorge Alessandri. Obtiene el 28.85 en su primera representación por el FRAP, Frente de Acción Popular. Y Jorge Alessandri de la coalición de la derecha, 389.000 votos. En 1964, ya precavidos, ya atentos a lo que pasó en la elección pasada, la CIA financia la campaña del demócrata cristiano Eduardo Frei y obligan a al retiro de la candidatura de la coalición de derecha, con lo que Frei obtiene el 56% de los votos, 1.409.000 frente a los 977.902 de Salvador Allende, que obtuvo el 38.93%. Aquí vale la pena hacer una aclaración.
Según la Constitución chilena de 1925, que estaba vigente, cuando no se obtiene el 50% de los votos, es decir, cuando la elección no es directa, el balotaje o la segunda vuelta no se hacía mediante elección, sino en un pleno del Congreso, que escogía el presidente entre las dos primeras mayorías. Es decir, este proceso lo tuvo Carlos Ibáñez y lo tuvo Jorge Alessandri. Eduardo Frei, como tuvo el 56%, no fue necesario. En 1970, Salvador Allende se presenta por la Unidad Popular y obtiene la primera mayoría, 1.075.616 votos para un 36.3%, frente al 1.036.278 votos del expresidente Alessandri, que volvió a liderar la coalición de derecha, pero esta vez sin la democracia cristiana, que tuvo candidato aparte Radomiro Tomic. Alessandri obtuvo el 34.9% de los votos, es decir, la diferencia entre Allende y Alessandri fue de menos de 2 puntos, y el Congreso tenía que elegir. Igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. La campaña no fue para nada fácil. De hecho, el Mercurio y los demás medios se dedicaron a infundir temores acerca de la candidatura de Allende. Por ejemplo, en el mes de agosto, el mes anterior a las elecciones, podemos ver uno de los avisos que publicó el diario de Agustín Edwards. Esto es el comunismo. ¿Y usted quiere esto para Chile? Mensaje urgente. Aló Fidel, te ruego, te suplico que no vuelvas a ponerte franco hasta que pase el 4 de septiembre. Y aparece la imagen de Salvador Allende cargando un bacalao con el rostro de Fidel Castro. Otra imagen de Fidel Castro en la que se dice: pueblo angélico, no más Navidad. Chile no puede ser condenado a seguir el ejemplo de Cuba. Por eso, los chilenos daremos la gran mayoría a don Jorge Alessandri. Otro aviso, tal vez el más impactante, se pregunta: ¿dónde está el papá? En muchos países comunistas, esta pregunta no tendrá respuesta. Cientos de hombres han sido arrancados de sus hogares y se encuentran en cárceles, campos de concentración o desaparecidos por haber opinado o escrito en contra del gobierno. Luchemos para que Chile siga siendo libre. Lo más curioso es que quienes publicaron este aviso son los que después desaparecieron a las personas, desaparecieron a los hombres y mujeres chilenos. Colocamos una imagen de la agrupación de familiares de detenidos y desaparecidos de Chile, la AFDD. En Colombia en el 2022 no fue diferente. Podemos ver la revista Semana, el medio de comunicación de los Gilinski, banqueros muy poderosos del país. Petro basta ya. Petro nunca será presidente. Petro, esperanza o miedo. ¿Por qué le temen a Petro? Petro está asustado. Y el día de las elecciones se publicaba exguerrillero o ingeniero. Este domingo los colombianos decidirán quién será el próximo presidente, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Se trata de las elecciones más inciertas, agresivas y tensas de la historia reciente del país. De hecho, observemos cómo el propio Semana anunciaba los primeros resultados que venían del exterior y beneficiaban a Rodolfo Hernández.
indica que Rodolfo Hernández tiene el 63,5% y Gustavo Petro el 34,9%. Ahí está en pantalla, Vicky, ya los resultados. 45.179 votos Rodolfo Hernández y 24.843 votos Gustavo Petro. Muy rápido, Andreita, usted estaba en el uso de la palabra. Déjeme, obviamente, esto es un 0,61%. No es reflejo de absolutamente nada, pero sí del mundo, de cómo nos ven por fuera quienes pueden votar, los colombianos que pueden votar. ¿Alguna reflexión? Sí, claro, y es que lo que vimos en el transcurso de la semana es que hubo una asistencia masiva de colombianos en el exterior, incluso desde hoy también en muchas partes mostraron cómo muchos colombianos estaban asistiendo a los consulados para votar, y es que el que emigra tiene muchos motivos para vivir por fuera, pero el que emigra tampoco quiere que Colombia caiga en un modelo socialista como lo tenemos en los países vecinos. Yo he pensado que el final de las elecciones del día de hoy, dependiendo del resultado, veremos si celebra Nicolás Maduro o si no celebra Nicolás Maduro, y eso va a marcar claramente un lugar hacia donde va a ir Colombia. Entonces aquí finalmente lo que estamos viendo es el comportamiento de los colombianos en el exterior, y muchos de ellos, por ejemplo en España hay una tendencia mucho más hacia Petro, pero Estados Unidos es una tendencia mucho más hacia la protección de la democracia. Entonces, pese a todo, la Unidad Popular gana las elecciones. Salvador Allende tiene la primera mayoría con 1.075.616 votos, el 36,3%. Así titula la tercera. Allende ganó por 39.000 votos. Sale una foto del el candidato con la primera mayoría. Aclaramos nuevamente que era necesario la ratificación del Congreso, y llegaron tanques a la Moneda enviados por el general Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago. Así presentaron algunos medios. La Nación, Allende, 1.075.000 votos, Alessandri, 1.036.000, Tomix, 824.000. Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos Modemius, dice Clarín. La tercera, Allende ganó por 39.000 votos, y el Mercurio, Allende mayoría relativa, 1.075.616 votos contra 1.036.278 de Alessandri, y hay que anotar que en esa primera plana la foto de Alessandri, que quedó segundo, es mayor que la foto de Salvador Allende. Aquí vamos a tener 4 fuentes muy interesantes, muy recomendables. La página del CIPER, el libro de Roberto Simón, El Brasil de Pinochet, de Mónica González, La Conjura, y de Peter Kombusch, Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile. La BBC nos hace un recuento, un aperitivo de lo que encontró Peter Kombusch. No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la responsabilidad de su propio pueblo. La frase pertenece a Kissinger y la dijo en junio de 1970, unos meses antes del triunfo electoral del socialista Salvador Allende en Chile. La pronunció durante una de las sesiones del Comité 40, una organización considerada de alto nivel entre la institucionalidad estadounidense para atender los problemas relacionados con el avance del comunismo en el mundo. Transcripciones de llamadas telefónicas de esa época, hechas públicas por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelan la preocupación de la administración de Nixon antes de que Allende asumiera el poder. En una de las conversaciones, Kissinger le comenta al entonces director de la CIA, Richard Helms, que Washington no dejará que Chile se eche a perder. En otro intercambio, el entonces secretario de Estado William Rogers le dice a Kissinger que Washington deberá tomar una decisión a sangre fría y ejecutarla, añadiendo que deberá realizarse discretamente para que no salga el tiro por la culata. El 11 de septiembre de 1973, aviones y tanques del ejército chileno destruyeron el Palacio de la Moneda en Santiago, dando fin a la cuarta primavera socialista de Allende. Esto nos recuerda la frase de Mario Vargas Llosa en un congreso del PP:
Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Entendiendo que votar bien es votar lo que dice Mario Vargas Llosa y el PP. Infobae. Hace 40 años Estados Unidos no hubiera dejado que Petro fuera presidente, aseguró el asesor de Joe Biden, Juan González. Este miércoles 10 de agosto de 2022, 4 días después de la ascensión de Gustavo Petro, en la Asamblea de Industriales y el Congreso de Empresarios, el asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Juan González, detalló que hace 40 años la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia habría estado lejos de ser una realidad. Según él, ese país norteamericano lo habría evitado. El cartagenero, que se desempeña como asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, comentó esto ante más de los 2.000 empresarios que se encontraron en ese espacio. De esa noticia se hace eco El País de Cali, RT, El Espectador y Semana. Estados Unidos hubiera saboteado la elección de Petro 40 años atrás. Colombiano, asesor de Biden. En un memorando secreto, 2 días después de que Allende asumiera la presidencia, Henry Kissinger expuso ante Nixon por qué era indispensable para Estados Unidos que la unidad popular fracasara. Al día siguiente, Nixon ordenaría la intervención a gran escala. En el documento, que se mantuvo en secreto durante décadas, hasta que Peter Kornbluh lo descubrió, Kissinger cataloga la elección de Allende como uno de los desafíos más serios con los que nos hemos encontrado en este hemisferio. Y afirma, la resolución que adopte usted al respecto puede ser la decisión más histórica y complicada de las que tome este año en asuntos de política exterior. El 15 de septiembre de 1970, es decir, solo 2 semanas después de las elecciones y aún sin que el Congreso ratificara a Salvador Allende como presidente, se reúne Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Para que tengamos una idea, es Mañeto en Argentina, es Sarmiento Angulo en Colombia, Florentino Pérez en España. Se reúne con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, con Richard Helms, jefe de la CIA, y con Henry Kissinger, jefe de Seguridad Nacional, para informarles quiénes estarían dispuestos a tomar acciones contra Allende para evitar la reunión del Congreso que lo ratifique o la posesión del propio Allende. Es decir, antes de que hubiera tomado alguna decisión el gobierno de la Unidad Popular, ya Estados Unidos y la oligarquía de Chile estaban tramando la forma de sabotearlo. Esto desmonta la teoría de que la culpa del golpe es de la Unidad Popular, como aún se escuchan a los herederos de Pinochet, los de la UDI, decirlo. El documento de, de la agenda de la reunión está en la página del CIPER y es importante porque en un testimonio que rindió Agustín Edwards en 2010 manifestó que no recordaba haberse reunido con el presidente Nixon. Siendo uno muy poderoso, creo yo, es muy difícil olvidar una reunión en la oficina Oval. Como resultado de esa reunión, les comenta que el general Snyder, a quien el Mercurio había entrevistado, se había puesto del lado de la Constitución, es decir, había manifestado que las fuerzas militares no tenían compromiso político y que aceptarían a la persona que eligiera el Congreso, que ratificara el Congreso. Les presenta una lista de nombres de militares: Roberto Biaux, Camilo Valenzuela, que fue el mismo que llevó los tanques el 4 de septiembre, Hugo Tirado, Joaquín García, Vicente Huerta, y unos civiles colaboradores: Julio Buchón, León Cusmeli, Roberto Binet, Julio Fonticella, Jorge Escomelí, Guillermo Carey, Jorge Arce, y una serie de políticos
estarían de acuerdo con el golpe, empezando por el propio presidente Eduardo Frei, que no tendría problema en que a él lo sacaran del país y se hicieran unas nuevas elecciones. Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana, y Sergio Onofre Jarpa, líder del Partido Nacional. Patricio Aylwin haría después del golpe una gira por Europa pagada por la CIA, justificando la acción militar. Y Sergio Onofre, en estos mismos momentos, en estos días de septiembre de 1970, estaba tocando puerta de la embajada argentina, perdón, la embajada brasileña, para que el general Lanusse, dictador de Argentina, enviara armas y tropas para desestabilizar el gobierno de Allende. La campaña no demoró mucho en iniciar y el 19 de septiembre Arturo Marshall, mayor del ejército de Chile, fue arrestado y acusado de complotar para asesinar a Allende. Poco antes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Corry, había recibido instrucciones de hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitar que Allende asuma el cargo de presidente. El pleno del Partido Comunista dice que el pueblo aplastará el complot del pánico y atentados previos a la toma de posesión de Allende. El 26 de septiembre, o sea, todavía no se había reunido el Congreso, la derecha hace un autoatentado a supermercados y culpa a extremistas. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. La desestabilización ahora puede ser más sutil, es el conocido lawfare, donde el poder judicial o el partido judicial realmente se encarga de coartar de tajo los procesos reivindicatorios de los movimientos sociales. Por ejemplo, lo que sucede en Guatemala en el 2023. Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, Movimiento Popular y Nacional, gana las elecciones presidenciales, gana la segunda vuelta y le dedica la victoria al pueblo. France 24. IF informa, nuevo ataque de la Fiscalía de Guatemala contra el candidato Bernardo Arévalo. Crisis institucional. Informa 26. La Fiscalía de Guatemala se suma a la polémica y niega acusaciones de golpe de Arévalo. Y la Deutsche Welle dice, este lunes fue agridulce para el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. El Tribunal Supremo Electoral suspendió temporalmente su partido, Movimiento Semilla, al tiempo que ratificó su victoria el pasado 20 de agosto. ¿Qué significa esto? Que existe gran posibilidad de que en enero no se posesione Bernardo Arévalo, que impiden que las urnas se hagan valer. Eso y el miedo, las dos cosas están ligadas todavía. Volviendo a Chile, el 22 de octubre de 1970 se hace un atentado contra el general Schneider, que era quien evitaba el golpe. Es muy curioso cómo lo presenta el Mercurio, el diario de Agustín Edwards, que estuvo en el complot, criminal atentado, baleado general Schneider, y muere el 25 de octubre. El Mercurio presenta consternación nacional, murió el general René Schneider. Aquí hay que tener una observación, y es la que hace la autora de una de nuestras fuentes, en el cual el médico que atendió al general Schneider, que llegó vivo al hospital militar, tuvo después altas responsabilidades en el sector salud en la dictadura de Pinochet. Vale la pena observar eso. Así como vale la pena mirar cómo Blue Radio, el día de las elecciones de la segunda vuelta de Colombia, aun cuando no se hayan cerrado las urnas, invita a votar en contra de Gustavo Petro. En una hora,
47 minutos. Se cierran las urnas en todo el país. Don Felipe Zuleta, ¿cómo se encuentra usted hoy? ¿Ya votó? Uy, pero tempranito. Usted madrugó, ¿no? Sí, madrugué porque era mejor salir temprano de las obligaciones democráticas. Y lo acompañó... Claro, Apolito. ¿Apolito fue? Sí, él fue a votar. Apolo va a votar. Sí, es que a él le gusta mucho el ingeniero. ¿Ah, sí? Sí. A Apolo le gusta el ingeniero. Sí. Entonces... Apolo sí contar por quién votó. Sí, Apolo sí votó por Rodolfo. Ah, sí. Claro. Y entonces yo me copié. Ya sabemos con quién va a gobernar Petro, ¿no? Sí. Él no tiene partido político, sino una banda. Una banda de música. No, una banda. Bueno, pues a las 6 o 7 sabremos para dónde cogimos como Ahí país. Estamos. Pero lo noto con voz de preocupación. Sí, no lo noto... No, es que yo no me acuerdo, no hay un antecedente parecido que yo me acuerde, no. Porque uno antes votaba por alguien. Por Carlos Lleras, por Misael Pastrana, por Juan Manuel Santos, y hasta por Duque. Pero es que ahora estamos votando contra Petro. Ahí está. Preocupado, don Felipe Zuleta, pero aquí está. El paradigma de lawfare es el que sufrió Lula da Silva en Brasil, que permitió el triunfo de Bolsonaro. Miremos cómo lo relató la prensa. Reuters: fiscales brasileños acusan a Lula de ser el jefe de la corrupción de Petrobras. The New York Times: un juez condena a Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel por corrupción. France 24: justicia brasileña aumenta la condena de Lula a 17 años de cárcel por corrupción. El Mundo de España: Lula ingresa en la prisión de Curitiba tras entregarse a la policía brasileña. Tras su victoria en Brasil, Bolsonaro podía gestar una especie de romance con Trump, dice Reuters. France 24: Brasil: Sergio Moro, el juez que encarceló a Lula, será el nuevo ministro de Justicia. Deutsche Welle: Sergio Moro: la candidatura de Bolsonaro era la mejor. Brasil 2023: seguidores de Jair Bolsonaro tomaron el Congreso, entraron a la Corte y el Palacio de Planalto. Brasil: en vivo, bolsonaristas invaden desde el Congreso manifestaciones contra Lula, dice El Tiempo. Y El Español: Lula toma el control de Brasilia y carga contra los, comillas, vándalos fascistas. El Espectador de Colombia: fascistas. Lula, tras la toma del Congreso en Brasil, decreta intervención federal. El presidente, quien se encuentra en el estado de Sao Paulo, aseguró que los responsables serán encontrados y sometidos a la ley. El mismo proceso que se hizo contra Allende. La desestabilización antes de que se tomen medidas grandes, de que ya haya el partido del Congreso haya evolucionado. Y ahora, ya cuando las causas se cierran, el Supremo de Brasil reconoce que Lula da Silva fue juzgado por un juez parcial y anula su condena. Página 12. La condena a Lula fue un montaje de mentiras. BBC: Lula da Silva, un juez de la Corte Suprema de Brasil, anula todas las sentencias contra el expresidente brasileño. Digamos que hasta ahí es normal. Pero lo que sí es importante y debe aprender sobre todo España es la información que da SW. El abogado del Estado brasileño investigará a los jueces y fiscales que condenaron a Lula. No es lógico, no tiene ningún sentido. En el no caso de Neurona contra Podemos, 3 años se demoró un juez para descubrir que una factura es falsa. Bueno, pese a todo, Allende es presidente, logra un acuerdo con la democracia cristiana en el cual se compromete a respetar garantías individuales. El acuerdo trató de ser boicoteado por Patricio Elwin, líder de la democracia cristiana, que le exigía a Allende que renunciara al control presidencial sobre las fuerzas militares. Es decir, que Allende no pudiera destituir militares. Allende se negó
pero el sector progresista de la democracia cristiana que lideraba Tomic impuso, se hizo el acuerdo y por 153 votos a favor de Allende, 35 votos de Alessandri y 7 votos en blanco, el Congreso en pleno proclama a Salvador Allende 31º presidente de la República de Chile. La mayoría absoluta. Ninguno de los candidatos corresponde al Congreso Pleno elegir presidente de la República entre los ciudadanos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. En este caso, don Salvador Allende Gossen y don Jorge Alessandri Rodríguez, en votación secreta. El senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. En blanco, 7 votos. Con motivo, el Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Para que el lawfare tenga éxito, no es necesario que haya una sentencia judicial que condene o que limite derechos al movimiento o al político que se ataca. Basta con que los medios hagan eco de noticias falsas y de procesos sin sentido. Por ejemplo, todo lo que ha pasado en España contra Podemos. El juez del caso Neurona dice que incluyó indebidamente a Pablo Iglesias entre los investigados. ABC entrega toda la portada a la imagen de Pablo Echenique, diciendo la trama de Neurona salpica a Echenique. Público. Los detectives que elaboraron para Eugenio Pino el falso informe contra Pablo Iglesias continúan trabajando hoy para la policía. Público. El periodista que hace campaña con el informe falso contra Podemos admite que le marcaron fecha de publicación y no les pasa absolutamente nada, ni a periodistas, ni a medios, ni a fiscales, ni a jueces. Pandemia Digital hizo este ejercicio. Mirar la portada de El Mundo, ABC y La Razón de cuando apareció el caso Neurona. En El Mundo es 3/4 de portada, en ABC es toda la portada, en La Razón es más de la mitad de la portada. Y el día que cerró El Mundo, ABC y La Razón, ninguno lo menciona siquiera. Y en páginas interiores tampoco. Al final de cuentas, contra Podemos vale todo, y como dijo Ferreras, es muy burdo, pero voy con ello. He dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente. Esta gente no, o sea, no son... Pero dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que ellos tienen un lenguaje... estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, claro, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder, son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo, pues, yo cuando los conocí, yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela, desde hace mucho años, muy crítico, cuando estaba Hugo Chávez, Y yo en la SER tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además, he tenido alguna relación allí, digamos, con alguna periodista de allí, que es una empresaria y tal, que no es precisamente del gobierno de Venezuela. Y soy muy crítico y tal, pero yo le digo, joder, Eduardo, esto es... Joder, no, tío, no. A mí me dices, hace 7 años Pablo Iglesias en la fundación tal recibió... Vamos, seguro. Y de Ecuador y de Bolivia, no sé qué. Pero, tío, el nombre tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también, no, los servicios de inteligencia cubanos, tío. No. Pese a todo eso, Allende toma posesión como presidente de Chile. El 3 de noviembre, Salvador Allende toma posesión como 31º presidente de Chile. Por primera vez, 4 trabajadores están representados en el gabinete de ministros, 15 miembros, pero no hay aún sitio para mujeres en este club de hombres, lo que seguiría así hasta la inclusión de Mireya Baltra como ministra de Trabajo y Previsión
oficial en junio de 1971. Clarín de Chile. Chile baila en una patita. El pueblo entró con Allende en la moneda. Y a final de página, Biaux, el general, es copiloto del crimen. A la policía lo capturó y la justicia militar lo condenó. En la dictadura de Chile fue indultado y tuvo puestos de mando. En Argentina, Cristina Kirchner ha sido víctima de innumerables procesos sin ningún sentido, hasta de un atentado, el 1 de septiembre de 2022, cuando le gatillaron 2 veces un arma a 10 centímetros de la cabeza. Después de eso, Clarín, el periódico de Mañeto, en la nota del editor, Pablo Vaca, la titula La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Es decir, Clarín ya tenía el fallo. Claro que no era ninguna sorpresa, porque los jueces que juzgaban a Cristina, fueron nombrados por decreto por Mauricio Macri cuando él era el presidente. En Chequeado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 la consideró autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, pero la absolvió respecto del delito de asociación ilícita en la causa conocida como Vialidad, y la primera condena por corrupción contra la vicepresidenta. Aquí cabe anotar algo: los hechos sucedieron, o supuestamente sucedieron, cuando Cristina Fernández era presidenta, y se le acusa de administración fraudulenta. De acuerdo a las leyes argentinas, el presidente o la presidenta en este caso no es administradora, es decir, no pudo cometer el delito aún vigente. Las funciones de administrador corresponden al jefe de gabinete, que es a quien se debía culpar. Ese es un principio de derecho administrativo universal. Ningún funcionario puede ser juzgado por actos que no sean, o condenado mejor, por actos que no sean de su competencia. Pero como dije, los jueces eran los de casación y los de la Corte Suprema, también fueron nombrados por Mauricio Macri. Y eso lo aclara muy bien Cristina Fernández. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. En la página del Departamento de Historia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, encontramos documentos desclasificados anteriores a la toma de posesión de Salvador Allende, documentos en los cuales ya se están planeando formas de sabotear su posible gobierno y evitar, mejor aún, que se posesione. Es decir, era claro, o es claro,
golpe de Estado, como dicen los herederos de Pinochet, se pueden resumir en hacer gritar la economía chilena. Documentos desclasificados demuestran que el gobierno de Richard Nixon cercó económicamente el país suramericano como parte de un plan más amplio para expulsar al mandatario socialista del poder. Vemos memorandos de septiembre 26 del 70 y septiembre 15, cuando ni siquiera se había reunido el Congreso para proclamarlo presidente. Estos dos son de noviembre 3, o sea, el día de la posesión. Pues terminan con el curso de acción, donde queda claro que Estados Unidos puede apoyar a cualquier país del área que, con una fachada democrática, cerque o agreda al gobierno de Chile. En Colombia, en el 2022, los medios trataban de resaltar un malestar en el ejército que había con algunos generales. El colombiano dice: el comandante del ejército le llama la atención a Gustavo Petro. ¿Por qué? Cambio, los temores de los militares sobre el gobierno de Petro. Semana, malestar en los cuarteles. Generales, coroneles y soldados se destapan con semana y cuestionan a Gustavo Petro. Esta última nota es del 30 de abril. O sea, ni siquiera se había hecho en las elecciones de primera vuelta. El Sol de México. Ejército teme el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. La noticia es del miércoles 15 de junio, cuando las elecciones de segunda vuelta del balotaje eran el 19 de junio. Y el propio ejército participa de una tendencia petroentropicana. El 14 de junio, Gustavo Petro dio una entrevista en una emisora que se llama Tropicana y pedían que la gente participara. De la cuenta oficial del ejército se le pregunta a Gustavo Petro cuál va a ser su liderazgo en la fuerza pública. Después borraron el trino. Es claro que los generales que había en ese momento compartían la idea de Luis Carlos Vélez, director de la FM, que el 19 de junio, ya cuando el triunfo de Petro era irreversible, la tendencia era muy clara, acusa a Gustavo Petro de no ser un político decente. Pero yo le quiero decir una cosa, un candidato que gane por 300.000 votos, 350.000 votos, en un universo, pues sí, es decir, gana que gana, pero la gobernabilidad y un país claramente dividido, que es el que estamos viendo. Las últimas victorias han sido contundentes de los otros candidatos. El señor Iván Duque le sacó 2 millones de diferencia. Les voy a decir algo, no me sorprendería que en cualquier momento Gustavo Petro cante victoria. ¿Cómo va eso? No, no creo. Pero sí, ¿cómo va eso? Para capturar el discurso de la victoria. Es que en este momento le está sacando 3,5 puntos. Piénselo así. Para capturar el discurso de la victoria. Sí. Así no hayamos tenido una diferencia donde podamos proyectar seriamente. Pero sería una... Pero cuando usted ha cubierto elecciones en Estados Unidos, usted sabe perfectamente que con una votación como esta, nadie se atreve a cantar una victoria. Pero es que Gustavo Petro no opera como un político tradicional decente. El 22 de agosto, Camilo Rengifo Marín informa: barrida y purga en las fuerzas de seguridad colombianas. Nunca antes en la historia colombiana se había visto una barrida de generales tan grande como la que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velázquez. De la policía salieron 24 generales. En el ejército 16 tienen que colgar el uniforme, 6 en la Fuerza Aérea e igual número en la Armada. Gustavo Petro sacó a 52 generales para conformar su cúpula, en el revolcón más grande del generalato en la historia reciente del país, que era una tropa libre de corrupción y mando, que no conspiren contra el gobierno y la Constitución, y al tiempo que hacía ese, ordena el aumento sustancial del salario de los soldados regulares. Soldados regulares son los conscriptos sin formación académica. Cabe aclarar también que en ese tiempo, de agosto a septiembre de 2023, han salido 19 generales más.
Y también cabe aclarar que Pinochet tomó el mando del ejército finales de agosto de 1973, después de la renuncia del general Prat. Era el general que seguía en el orden de antigüedad. O sea, Petro ha tomado precauciones, sabias precauciones, creería yo. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Por favor, suscribirse al canal, darle like al video y si pueden compartirlos en sus redes sociales y hacer algún comentario. Los espero la próxima semana cuando hablemos de los 1000 días del gobierno de Allende. 1000 días que según los integrantes de Inti Illimani fueron los 1000 días más felices de su vida. Los dejo con el anuncio de La Hora de la Verdad, el programa de Fernando Londoño, que fue ministro de Álvaro Uribe, anunciando el triunfo de Petro. Boletín. 4.466.589 votos por el ingeniero Rodolfo Hernández con el 47,10%. ¿En Colombia, Ademar? Dele de refrescar. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos 6.453.602 votos por el ingeniero Rodolfo Hernández en Colombia. Oh, sí, señor. Ya la diferencia Y es muy grande. 7.045.000. El nuevo presidente de Colombia se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro, sí, señor. Bueno, que Antioquia votó muy poco, al parecer. Antioquia votó muy poco. Aquí tenemos, sí, ya es una diferencia de 600.000 votos. Ya es una diferencia notable y muy difícil de remontar. De manera que tenemos como presidente a Gustavo Petro. Dios salve a Colombia, de lo que viene. Así es. Dios salve a Colombia.